Mis queridos hermanos, mucho gusto es para mí, mucha alegría poder encontrarme de nuevo con ustedes a través de su canal Jesús TV en el programa Conociendo Nuestra Fe. Hoy quiero platicar con ustedes un tema muy interesante que creo que va a ser de mucha bendición. Se llama de la pasión de Cristo a la pasión por Cristo. Y resulta que como ya estamos cerca del Triduo Pascual, en el que se conmemora, hay que decir que conmemorar no es lo mismo que recordar, sino que se hace presente, ¿verdad? Se vive como si fuera el momento, se conmemora el Triduo Pascual, es decir, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Por eso es un triduo, son 3 días. El primer día es el día de la pasión, el segundo es el día de la muerte y el tercero es el día de la resurrección. Cuando nosotros nos referimos a la pasión de Cristo, cuando yo le digo a usted la pasión de Cristo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Mire, yo estoy seguro que lo primero que recordamos cuando decimos la pasión de Cristo, bueno, pues es el padecimiento de Jesús, ¿verdad? Se nos viene a la mente inmediatamente el Vía Crucis, todo lo que ocurrió, pues el prendimiento en el huerto, el juicio inicuo allá con Anás y Caifás y después con Poncio Pilatos, el camino del Vía Crucis desde el pretorio hasta el Calvario y del Calvario al Santo Sepulcro, con todas las vicisitudes y todo lo demás. Y recordamos pues cómo pues nuestro Señor padeció de una manera terrible, el más cruel de los suplicios con tal de salvarnos, ¿verdad? Eso es lo que se nos ocurre, la pasión de Cristo. Sin embargo, cuando hablamos de pasión, pues no siempre hablamos necesariamente de un sufrimiento, de un padecimiento, de una tortura. Vean ustedes, cuando decimos que una persona es apasionada, lo que decimos es que esta persona se interesa de una manera especial en algo y que entonces es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir su objetivo. Está apasionada por algo. Vean ustedes, una persona que es apasionada del deporte, le anuncian que hay un partido de la selección o de su equipo favorito y tal vez el partido es a las 9 de la noche, pero él desde las 6 de la mañana ya está haciendo cola en el estadio para no quedarse sin lugar. Y no le importa si llueve, si lo que sea, con tal de ver su partido. ¿Por qué? Porque él está apasionado por eso. Hay quienes están apasionados por el cine, otros están apasionados por el arte, por cualquier cosa. Y sobre todo, cuando decimos que una persona está apasionada por otra, lo que estamos diciendo es que esté enamorada, y los enamorados, mire, son capaces de hacer lo que sea con tal de conseguir el objetivo de encontrarse para vivir con aquella persona que pues es la ilusión de su corazón. Yo les cuento así como una experiencia personal. Miren ustedes, cuando yo era novio de la que ahora es mi esposa y con la que, bendito sea Dios, ya tenemos un poco más de 50 años de estar juntos. Cuando éramos novios, cuando yo la conocí, yo vivía en la zona 3, en la avenida Elena, entre 10ª y 11 calle, aquí en la ciudad de Guatemala. Y ella vivía en la zona 12, en la Reformita. Y en ese tiempo pues costaba ir de un lugar a otro. Fue cuando empezaron los famosos ruleteros que les decíamos nosotros. Y es más, cuando el clima no era propicio, cuando había lluvia, cuando había lodo, costaba. Sin embargo, por supuesto, ¿cómo iba yo a dejar de ir a ver a mi novia? Y no importaba lo que pasara y lo que tuviera que pagar o lo que tuviera que hacer con tal de estar cerca de ella. En la Sagrada Escritura nos encontramos con un caso muy especial. Resulta que Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, pues Jacob, el que da origen a las 12 tribus, porque Dios le va a cambiar el nombre por Israel, bueno, va a la tierra de Labán y allá pues se va a emplear en la tierra de Labán y ahí conoce a Raquel. Raquel, una muchacha muy bonita, una muchacha muy atractiva, y entonces con ella pues de ella se enamora
y claro, quiere casarse con ella. Y va pues con Labán y le dice, mira, yo quisiera que me dieras como esposa a Raquel. Pues, y Labán le dice, bueno, pues sí, pero mira, aquí las jóvenes no se dan gratis. Así es que, ¿qué me vas a dar a cambio de que yo te dé a mi hija? Y entonces el pobre Jacob, que no tenía pues nada propio, ¿qué te puedo dar? Lo más que te puedo dar es mi trabajo. Te ofrezco trabajar para ti el tiempo que tú me digas con tal de que me des como esposa a Raquel. Y entonces fijan el término en 7 años. Bueno, cuando uno dice 7 años de trabajo, prácticamente en calidad de esclavo, porque no le iban a pagar nada, pues, y tenía que hacer todo el trabajo que le ordenara Labán. 7 años de trabajo a uno se le hace largo, se le hace pesado. Sin embargo, el texto del Génesis dice que a Jacob esos 7 años le parecieron un corto tiempo. Estaba tan enamorado, estaba tan deseoso de tener a su esposa, a Raquel como su esposa, que bueno, no le importa, 7 años, démosle. Pero todavía pasó un problema. En la noche de bodas, resulta que Labán tenía 2 hijas. Además de Raquel, tenía otra que se llamaba Lía. Era más grande que Raquel, o sea, tenía más edad. Y además no era tan bonita como Raquel. Entonces, Labán, que era tramposo, ¿verdad? Dijo, bueno, yo voy a hacer una cosa. Bueno, pues en la fiesta de la boda y todo lo demás. Y cuando llegó el momento de que fuera a convivir con su esposa, lo que hicieron fue meter a la tienda de Jacob a Lía en lugar de la que él había escogido, de Raquel. Bueno, se imagina usted al otro día cuando él se despierta y mira que no era la que le habían dicho, pues imagínese usted en qué lío se metió cuando vio que era Lía y que no era Raquel la que estaba con él. Por supuesto le fue a reclamar airado a Labán. Bueno, vos, le dijo, ¿qué pasó? Yo trabajé 7 años por Raquel y vos me das a esta no es la que yo quiero. Y entonces Labán le dice, es que ¿sabes qué? Aquí la más joven no se puede casar antes de la hermana mayor. Así es que por eso yo te di a Lía. Ahora, si querés a Raquel, otros 7 años de trabajo. De manera pues, mis amados hermanos, que Jacob tuvo que trabajar 14 años. 14 años para lograr que le dieran como esposa a la que él quería. Miren, eso es lo que yo digo, una persona apasionada. Entonces, dentro de ese contexto, preguntémonos qué es realmente la pasión de Cristo. Porque todo ese sufrimiento, todo lo que Jesús padeció, todo lo que Jesús hizo desde que se encarnó en el vientre purísimo de María Santísima hasta que ascendió a los cielos, todo lo que él hizo durante su vida en este mundo fue precisamente para alcanzar su pasión. Bueno, Jesús, como Dios, como una de las personas de la Santísima Trinidad, pues es eso, es omnipotente, lo puede todo, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está en todas partes. Sin embargo, cuando toma la decisión en obediencia al Padre de encarnarse, entonces toma nuestra condición humana. Y al tomar nuestra condición humana, de alguna manera renuncia a esos atributos divinos. Vea usted, por ejemplo, decimos que Dios lo puede todo. Dios es omnipotente. Jesús en su condición humana se limita. Ya no lo puede todo. ¿Y por qué digo que no lo puede todo? Pues vea usted, precisamente Jesús como ser humano se encarna como varón. Al encarnarse como varón, prácticamente pierde todas las posibilidades del sexo femenino. Me explico.
Dios en su esencia, Él no tiene un sexo, ¿verdad? Él puede ser a la vez padre, madre, etc. Pero Jesús, al encarnarse, se encarna como varón. Y entonces eso quiere decir que Jesús no podía hacer lo que hace una mujer. Jesús no podía, digamos, tener hijos. Jesús no podía amamantar a un niño. Y cuando digo que no podía, pues entonces estoy diciendo que no es omnipotente, porque no lo puede todo. Entonces Jesús renuncia a la omnipotencia. Decimos que Dios lo sabe todo, eso se llama omnisciencia. Yo me recuerdo allá en el catecismo de primera comunión, ¿verdad? Cuando nos preguntan, ¿Dios lo sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo, lo presente, lo pasado, lo futuro y hasta nuestros más secretos pensamientos. Dios lo sabe todo. Sin embargo, en el relato del Evangelio aparece Jesús en algunos momentos no sabiendo. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio de San Lucas, al final del capítulo 2, que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Bueno, crecer en sabiduría, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues crecer en sabiduría es aprender. Y si Jesús crecía en sabiduría, es decir que iba aprendiendo. Y el que aprende es alguien que no sabe. No podemos decir que aprende a alguien que sabe algo. El que aprende es que no sabe y tiene que aprender. Y miren ustedes, Jesús como ser humano, como hombre como nosotros, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a vestirse, tuvo que aprender de todo. Tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender. Y eso quiere decir que fue adquiriendo conocimientos. Y solo puede adquirir conocimientos alguien que no los tiene. Y por otro lado, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, cuando se habla, en el capítulo 24, cuando se habla del día del juicio, ahí dice muy claro, Jesús dice en cuanto a ese día y a esa hora, eso no lo sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Es decir, Jesús mismo aclara que Él, como ser humano, en su condición humana, no sabe cuándo va a ser el día del juicio. Entonces, ahí dejó su omnisciencia. Y por supuesto también dejó su omnipresencia. Dios puede estar en todas partes. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dicen que un día un profesor ateo en la universidad, ¿verdad? Dijo, le doy $100 al que me diga dónde está Dios. Y entonces un alumno que estaba ahí le dijo, profesor, yo le doy a usted 1000 si me dice dónde no está. O sea, pues se da cuenta usted, ¿verdad? Dios está en todas partes. Sin embargo, Jesús tenía que desplazarse. Él viajaba en lancha, viajaba en burro, viajaba a pie. O sea, no estaba en todas partes al mismo tiempo. Entonces, mis amados hermanos, Jesús renuncia. Por eso dice el texto de la carta a los Filipenses que se anonadó, se hizo nada pues por nosotros. Y en esa condición humana no le bastó haber nacido en un pesebre, sino que quiso morir en una cruz, que es el peor de los suplicios que la crueldad humana ha inventado. De manera que Jesús, en su pasión, en su amor por nosotros, no escatimó nada absolutamente de su sufrimiento con tal de alcanzar su objetivo, que era abrir para nosotros de nuevo las puertas del cielo. Las puertas que el pecado de Adán y Eva habían cerrado, las abre Jesús con su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. Jesús entonces podríamos decir que es el hombre más apasionado de la historia. Y entonces si Él hizo eso por nosotros, entonces aquí viene una reacción que nosotros supongo que deberíamos tener, ¿verdad? Fíjese que Jesús quiere que sus discípulos, que sus seguidores, que los que van detrás de Él,
sean igual de apasionados que Él. En el Evangelio de San Lucas, Él cuenta aquella parábola, dice, ¿acaso dice alguien que tiene un siervo, cuando regresa el siervo del campo de trabajar, le dice, ven, siéntate y come y después me sirves a mí? No, dice. Cuando llega el siervo le dice, mira, ven y sírveme y atiéndeme, y cuando ya me hayas atendido a mí, bueno, entonces también podrás comer tú. Y Jesús les aclara a sus discípulos y les dice, así tienen que ser ustedes. Cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos si no hicimos más que lo que se nos había mandado y debíamos hacer. Es decir, pues, Jesús quiere como sus seguidores a personas que sean capaces de darlo todo, a personas que sean capaces de renunciar a todo con tal de servirlo a Él y con tal de servir en la extensión del reino, en el papel que cada uno tenga que jugar dentro de la historia de la salvación. Jesús quiere gente apasionada. Eso sí, no se asuste usted. No se asuste usted si Jesús le está pidiendo que en su pasión, en la suya y en la mía, usted se entregue totalmente a Él. Porque fíjense que ya en la última cena Jesús les dice a sus discípulos, Evangelio de San Juan, les dice, ya no los llamaré siervos, los voy a llamar amigos. Fíjense qué interesante. No dice, ya no van a ser siervos. Seguimos siendo siervos. Y seguimos siendo siervos porque Jesús, al precio altísimo de su vida y de su sangre, nos compró, pagó por nosotros, de manera que Él es nuestro dueño. Entonces, seguimos siendo sus siervos, pero Él quiere tratarnos como sus amigos. Y dice, serán mis amigos porque yo les he revelado lo que el Padre me ha revelado a mí. De manera, pues, mis amados hermanos, que el llamado de Jesús es ese. Y eso es lo que ha llevado a hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las edades, a entregarse con pasión por Cristo a la conquista del reino. Esos son los santos. Vean ustedes ejemplos clarísimos que nosotros tenemos de los mártires, tanto los de la primera hora. Imagínense ustedes aquellos que preferían que se los comieran los leones o que los quemaran vivos o que utilizaran en ellos los más diferentes instrumentos de tortura con tal de mantener su fe en Cristo. Mire, solo alguien que está verdaderamente apasionado es capaz de dar la vida por lo que cree, de dar la vida por lo que quiere. Bueno, y a lo largo de la historia, después de los santos mártires, vendrán pues los santos doctores, vendrán los santos fundadores de órdenes y comunidades religiosas, vendrán hombres que cuando se dan cuenta, que cuando descubren la grandeza de ese Jesús que en su pasión dio la vida y la sangre por nuestra salvación, mire usted, al descubrir eso, transforman totalmente su vida. Algunos al principio no lo entienden, algunos al principio hasta lo persiguen como San Pablo o como San Agustín, o como San Vicente de Paúl, o como San Francisco de Asís, o como tantos otros que pudieron tener una vida disipada, pero que cuando descubrieron la grandeza de Jesús, pensaron, vale la pena gastar la vida, vale la pena dar la vida por alcanzar la extensión del reino. Eso es pasar de la pasión de Cristo a la pasión por Cristo. El Señor quiere que nosotros nos sintamos apasionados por Él.
El Señor quiere que nosotros seamos capaces de renunciar a todo. Y fíjense ustedes una cosa, no a renunciar a todo con como le dijera, con dolor. Ay, lástima que tengo que dejar esto, lástima. No, sino renunciar a todo con ese gozo de aquel que es capaz de dejar lo que le gusta con tal de alcanzar algo mejor. Entonces, pues, en estos días en que vamos a conmemorar, como decía al principio, y conmemorar, les recuerdo que quiere decir traer al presente, hacer memoria. Miren, los israelitas viven la Pascua desde hace casi 5,000 años, ¿verdad? Y la noche del 14 de Nisan se vuelven a vestir como en aquel tiempo y vuelven a hacer las mismas ceremonias. Pues igual nosotros vamos a vivir el Tríduo Pascual. Nos vamos a entregar, a vivir como si fuera este momento, el momento de la salvación. Y entonces vamos a conmemorar primero la pasión, después la muerte y por último, por supuesto, la gloriosa resurrección del Señor. Porque decían las abuelitas que el que se mete a Redentor siempre sale crucificado. Pero también habría que decir que el que se deja crucificar resulta resucitado. Para llegar a la resurrección, para llegar a la Pascua, para llegar a la alegría de una vida nueva, hay primero que pasar por el camino de la cruz. Entonces, fíjense, no nos podemos quedar estancados en el sufrimiento, en la pasión. No nos podemos quedar ahí. No podemos pensar que el Viernes Santo termina todo y que el Sábado Santo pues enterramos a Jesús y ya ahí terminó todo. No, tenemos que dar el paso hacia la resurrección. No nos podemos quedar estancados ahí, pero tampoco nos podemos saltar del Jueves Santo de una vez al Domingo de Resurrección. Tenemos que pasar por esa etapa de la pasión y por esa etapa de la muerte para llegar al fin a la alegría de la resurrección. Entonces, mis amados hermanos, precisamente la invitación es esa: pasar de la pasión de Cristo al considerar cuánto Jesús nos amó, pasar a la pasión por Cristo. Fíjense ustedes que el resultado de su sufrimiento, también lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, solo que ahora a partir del versículo 9. Después de decir que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice así San Pablo: por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, si alguien hace un camino y llega a un lugar, otro que haga el mismo camino tendrá que llegar al mismo lugar. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Si al contemplar la pasión de Cristo entra a nuestro corazón la pasión por Cristo, tenemos que estar dispuestos a darlo todo, hasta la vida, con tal de alcanzar la extensión del reino. Pero eso sí, con la certeza de que así como a Jesús, también Dios nos resucitará y nos dará una vida eterna llena de felicidad y llena de gozo. Eso es precisamente lo que nosotros conmemoramos en los días del Tríduo Pascual, que ya se acerca. Así es que espero que esta reflexión sea de mucha bendición para todos ustedes, para todas sus familias, que vivamos el Tríduo Pascual de manera tal que podamos abrazarnos cuando sea el domingo de resurrección y desearnos con toda felicidad esas felices Pascuas de resurrección
y con todo el gozo, con toda la alegría, después de pasar el tiempo de la Cuaresma y de la Semana Santa, nuestro corazón exulte cuando cantemos el Gloria, cuando cantemos Aleluya al Señor. Que así sea, mis queridos hermanos, y que el Señor nos conceda a ustedes y a mí meditar en la pasión de Cristo para que llegue a nosotros la pasión por Cristo, y que siendo apasionados por Él, también nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida entera para la extensión de su reino. Así se los deseo con todo mi corazón.